Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues ahora seguimos en su segmento Cápsulas de Misericordia, donde Dios nos permite reflexionar en la vida de personas que han seguido a Cristo con toda intensidad y que viven en nuestro tiempo, con los cuales nos podemos nosotros relacionar y también pues nosotros ser ese ejemplo para los demás. Por eso se llama Cápsulas de Misericordia. Nosotros la podemos ofrecer a las personas alrededor de nosotros, especialmente a los enfermos, porque están llenos de depresión, de tristeza o de angustia. Entonces, solo Dios puede dar respuesta a las necesidades de esas personas. Por eso, escucha atentamente el programa de hoy. Y si tienes comentarios, pues nos los puedes pasar en nuestra página de Cápsulas de Misericordia en Facebook o en YouTube. Que Dios bendiga a tu familia y tu vida personal. Así sea, y escuchemos atentamente. Vamos entonces a empezar este encuentro invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Bendícenos, Papito Dios, para que este momento sea de mucha edificación para ti, para que este momento tú nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu amor, que tú, Papito Dios del cielo, siempre estés dándonos lo mejor de lo mejor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor. Ven a nuestro corazón, Espíritu Santo del cielo, para que seas tú el que hable por nosotros, que seas tú, Espíritu Santo, el que nos llenes de tu amor, para que seamos nosotros mensajeros de tu amor, y seas tú el que hables por nosotros, porque necesitamos de tu conocimiento, necesitamos de ti, necesitamos aprender más de ti, Espíritu Santo. Ven a nuestras vidas en este instante, ven a nuestro corazón en este momento y puedas tú llevarnos a la presencia de nuestro Padre Dios. Danos de la gracia de nuestra Madre María, la que le regalaste a ella, para que nosotros cada vez más seamos esos dignos hijos tuyos. Bendito y alabado seas tú, y que este mensaje que tú nos tienes hoy preparado sea un mensaje maravilloso que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Te lo suplicamos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el dolor de nuestra Madre María. Amén y amén. Bueno, Moni, pienso que ha sido muy significativo todo lo que se ha venido dando con lo del seminario y con lo de las personas que han estado pidiéndonos consulta, y de igual manera las que han venido haciendo todo este proceso de crecimiento frente a su vida familiar. Y hay un tema que a mí me ha causado tanta dificultad podérselo dar a entender a las personas, Moni, y es el bendito abandono. Y cómo Dios puede operar en el corazón de las personas, cómo hacer para que Dios actúe en nuestros corazones, para que tengamos esa fe y esa certeza. Y quiero que hablemos un poco de la fe, Moni. ¿Por qué no tenemos fe? ¿Qué nos causa dificultad confiar en el Señor?
¿Por qué no somos capaces de abandonarnos plenamente en su presencia? Y siempre estamos como divagando en muchas circunstancias. Y el Señor, como es amoroso y siempre nos trae cosas lindas, siempre nos da lo mejor de lo mejor, entonces dudamos de lo que Él nos da, dudamos de lo que Él nos regala constantemente. Y hoy escuché una frase muy hermosa, Moni, con respecto a la fe, que es esperar, o sea, es confiar lo que va a pasar, confiar plenamente para que después podamos ver el milagro. Confiar no es ver primero el milagro para después confiar. No sé si me voy a entender. No, es al contrario. O sea, es creer plenamente que el milagro está para nosotros confirmarlo en el ver. Y no es al contrario, sino es en el momento en que nosotros podamos nosotros asimilarlo plenamente. Entonces, me parece que es un tema muy interesante porque siempre estamos dudando plenamente de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas y no creemos que Dios siempre nos va a dar lo mejor de lo mejor y siempre estamos dudando. A mí me parece impresionante cómo, por ejemplo, personas que ya terminaron seminario, que ya han hecho 2 seminarios incluso, ya terminando el primer seminario, que es mucho más largo, el segundo seminario, y todavía siguen patinando en esa misma dificultad de cómo hago para confiar, cómo hago para creer, y se enganchan de una manera impresionante con el cónyuge y con las circunstancias. La palabra dice que la fe está por el oír la palabra de Dios, y también dice en nuestra palabra del Señor que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo incrementar nuestra fe? ¿Cómo poner siempre nuestra mirada puesta en Dios y no vivir bajo las circunstancias, sino tener esa mirada puesta en el Señor? Es el tema de hoy, porque siempre dudamos, plenamente estamos solamente mirando las circunstancias y no vemos lo que va más allá, lo que trasciende. Y a veces vienen las bendiciones del Señor y no las sabemos recibir, y a veces llegan las bendiciones y no las vemos porque estamos esperando otra cosa contraria o otra cosa diferente, y el Señor ya nos está dando las bendiciones y no las vemos. No somos agradecidos con las situaciones que se nos están presentando, Moniquita. Pues Rafa, yo pienso que hay como un elemento importante que nosotros debemos ver, y es como tú cómo tienes la fe en una persona. O sea, ¿por qué tú empiezas a creer en una persona? O sea, miremoslo en el contexto humano. Y yo creo que uno empieza a creer en una persona en la medida de estar en contacto con esa persona, de escucharla, de compartir momentos, de mirar cómo de pronto reacciona ante determinadas cosas, cómo puede solucionar otras. O sea, todo ese tiempo que tú vas a compartir con la persona hace que tú creas en esa persona, y entonces tú fácilmente puedes decir, sí, esta persona, yo quiero estar con ella, yo quiero andar con ella, me gustaría hacer un negocio con ella, en fin. O sea, si eso pasa en lo humano, Rafa, yo me supongo, y yo creo que es así, que pasa con Dios, ¿no? El problema es que nos causa dificultad esa comunicación con Dios. Nos causa dificultad realmente establecer un contacto con Dios. O sea, nos quedamos en muchas cosas del mundo, y lo particular es que el mundo pues no le interesa realmente que nosotros tengamos ese vínculo con Dios. Entonces, tú decías ahorita en el inicio de que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que yo estoy oyendo la palabra de Dios y yo estoy en contacto con la palabra de Dios, es muy factible que yo pueda conocer quién es Dios, qué es Dios y qué me puede ofrecer Dios, y qué piensa Dios de las cosas, cómo Dios entra a solucionar situaciones. Puedo conocerlo a Él, y al conocerlo es muy factible que yo empiece a creer en Él y tenga fe en lo que Él va a hacer. ¿O tú qué crees? Es real, Moni. Nosotros, para poder creer, pues necesitamos nutrirnos, porque uno no cree lo que no conoce. Si yo no conozco a alguien, pues es difícil yo creer. Es igual, por ejemplo,
Hoy he escuchado la historia de dos personajes mexicanos, ¿no? De la Revolución, Pancho Villa y bueno, la otra persona pues que hacía parte, uno del norte y el otro del sur. Y entonces uno de ellos era más desconfiado que el otro. Pero realmente hasta que se llegan a conocer, comparten la cena y bueno, lo comparten. Entonces llegan a tomar decisiones para poderse unir y tener una trascendencia dentro de la vida revolucionaria en México. Pero entonces entraron a conocerse. Si uno no conoce, pues es lógico que va a desconfiar, porque si uno no conoce a alguien, complicadísimo, igual que un negocio. ¿Cómo voy a hacer un negocio si yo no voy a hacer un negocio con alguien que no conozco y no tengo ninguna referencia? Pues obvio que yo voy a desconfiar. Lo mismo sucede con Dios. Para yo tener fe en Dios, pues tengo que conocerlo. Pero ¿cómo hago para conocer a alguien, Moni? Tú siempre, cada vez que hablas en las prédicas, en las charlas y cuando hacemos nuestras conferencias, siempre hablas de cómo poder conocer a alguien. Porque es que para poder incrementar esa fe, para poder abandonar las circunstancias que me estoy vivenciando, pues debo creer en el Señor. Pero ¿cómo hago yo para abandonarme? O sea, ¿y cómo yo soy capaz de enamorarme de alguien? Yo creo que es eso, o sea, Rafa, yo me enamoro de alguien andando con ese alguien y por ejemplo, curioso. Te lo voy a poner más sencilla, amor. ¿Cómo te enamoraste de este galán? Pues andando, escuchando y permitiendo escucharlo. O sea, dejando que él me hablara y permitiéndome escucharlo y dejándome, o sea, como que permitiendo darle cabida a sus ideas en mí, ¿sí? Y tanto así que uno con la pareja, uno deja muchos conceptos que uno tiene por esa pareja y empieza a pensar como esa pareja. El asunto es que a veces cuando nosotros estamos sin Dios, desafortunadamente no tenemos los criterios claros para saber quién es la persona que me debe convenir, ¿sí? Lo curioso es que tenemos la posibilidad de creer más fácilmente en una persona que vemos, que está con nosotros todos los días. Por eso mismo debemos aplicar ese principio, Rafa. Para yo creer en esa persona que no veo, yo debo estar con esa persona todos los días. ¿Y cuál es la única parte donde yo puedo estar con ella todos los días? ¿En dónde puedo yo estar con Dios todos los días y escuchar a Dios todos los días? La palabra, en la oración. En la oración y en la palabra. O sea, solo a través de la palabra yo escucho qué piensa. Pero yo debo tenerlo todos los días. O sea, debe ser constante. Dice Josué, precisamente dice que medita en la palabra de día y de noche. O sea, eso debería ser lo que nosotros haríamos. Y es lo más importante. Eso, porque es curioso, cuando en la medida en que tú vas estudiando y teniendo contacto y teniendo una relación con la palabra de Dios, que es el mismo Jesús vivo, tú vas como que entendiendo las cosas del reino de Dios y vas empezando a abrir tus ojos a esas cosas que la gente no ve, o sea, a eso que te da la fe. Y ahí es donde tú puedes ver que se pueden dar milagros y los creerás. O sea, los sentirás ya hechos. El asunto es, yo no tendré esa sensación si yo no tengo el contacto con Dios. ¿Por qué razón? Porque el mundo me establece una lógica. Entonces, 1 más 1 da 2, ¿cierto? Pero si yo estoy en el mundo espiritual, realmente yo diré 1 más 1 pueden ser 3, o puede ser que el 90% sea más grande que el 100%, o que 5 se pueden convertir en 5,000 y aún sobrar. O sea, cuando yo estoy sumergida, o sea, tengo todos los días ese contacto con ese Dios y con lo que Él dice, porque lo que hay escrito en la palabra es lo que Él dice. Mi mente se abre, o sea, mi mente se quita las tinieblas que tiene, porque el mundo nos pone un techo en la mente, un techo en la inteligencia, no nos deja pasar de un lugar. O sea, Rafa, yo me acuerdo que en algunos momentos en nuestras conferencias precisamente hablaba de un momento específico de mi hijo que le dice que nuestra mente solamente se ha desarrollado un 10%.
¿Qué pasa con el resto del desarrollo de la inteligencia, de eso? Y resulta que ese otro porcentaje no es una inteligencia humana. No, el 10% es exagerado. Bueno, está bien, me estoy dando muy inteligente, pero no importa. No, ahora el 6 o 7% se ha desarrollado nuestra inteligencia, lo que se presume, ¿no? Entonces Jonathan, nuestro hijo, nos decía algo muy lindo, decía, ¿sabes por qué no se desarrolla el 92%, el 93% de inteligencia? Pues entonces yo le decía, porque no estudiamos, porque nos dedicamos más a cosas del mundo, porque nos dedicamos más a relajarnos, porque no tenemos una costumbre o una cultura de estudio plenamente. Entonces me decía, no, porque el 92% restante o el 94% restante es inteligencia espiritual. O sea, eso me sorprende, porque si creemos eso, Moni, empezamos cada vez más a desarrollar la fe, a fortalecer lo que somos. O sea, en la medida de lo que yo coma diariamente, así va a ser mi comportamiento y mi cuerpo. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros ahorita que estamos tan esbeltos, ¿sí? Siempre nos dicen que con cuidado con la comida, que con cuidado con los triglicéridos que están muy altos, que con cuidado con las grasas, que las gaseosas, o sea, que las bebidas oscuras, que el café, nosotros tomamos mucho tinto, aquí en Colombia le decimos tintico al café. Sí, no es café vino. Pequeño, entonces no es vino, sino es un café. Entonces, ¿qué sucede? Que nos están diciendo siempre que cuidemos nuestro cuerpo. Entonces, de lo que nosotros comemos y nos alimentamos, pues de esa comida pues va a ser nuestro comportamiento posterior por el Físico. cuerpo y al físico, ¿no es cierto? O sea, nos vamos a cansar, vamos a estar bien, pero resulta que no es así. Entonces, de lo que tú comas, de eso vas a comportarte, vas a hablar, vas a ver, de lo que tú comas, de lo que tú te nutras. ¿De qué te nutres diariamente? ¿De telenovelas? ¿De chismes? ¿De murmuraciones? ¿De lo que el mundo te dice? ¿De lo que el demonio te habla? Te dice que no puedes salir adelante, que las circunstancias que tienes son muy difíciles, que son complicadas. O sea, si eso lo escuchas constantemente, pues no vas a ser capaz de escuchar la voz de Dios que todo el santísimo tiempo te está hablando a través de muchas personas, para que creas y confíes plenamente en Él. Entonces, desarrollar la fe resulta complejo en la medida que estamos sumergidos en el mundo. Y mi Jesús lo dijo, ellos no son del mundo, pero los que son del mundo no los quieren. O sea, realmente activar la fe implica, en alguna vez yo te escuchaba algo muy bonito, Moni, que implica a uno embarazarse. ¿Qué es ese concepto, Moni? ¿Cómo uno puede embarazar el milagro? ¿Cómo puede embarazar las circunstancias? O sea, ¿cómo uno hace para que realmente conciba uno el milagro en nosotros? O sea, que lo creamos, que nos convenzamos plenamente de esas situaciones, Moni. Porque es que Dios actúa de una manera de que no ni se lo espera, Moni. O sea, le llegan a unas cosas a uno tan esporádicas, así como dice, bendito sea mi Dios, ¿y cuándo? Si es que yo ni lo esperaba. Precisamente ese concepto de embarazo es bien interesante porque la persona le dan una noticia en un momento determinado de una prueba de embarazo, ¿sí? Le dan la noticia de que tú estás en embarazo y tú sin tener, sin estar ya gordita, sin que tú sepas que hayan cambios todavía en tu cuerpo ni nada, tú sabes que dentro de ti ya se está gestando algo, pero tú no lo has visto, tú no lo has sentido, tú no lo has tocado. O sea, simplemente tú crees que ahí está, tú crees que está ahí. Y es así que tú vas viendo que va creciendo, hasta que el momento que tú puedes ver ese milagro, que Él ya lo puedes tener entre tus brazos. Curiosamente, dentro del mundo de la fe también uno tiene que hacer eso. O sea, tener la certeza de que eso se va a dar y seguir nutriendo esa situación de lo que se va a dar. O sea, lo que ya tiene la convicción de que está. Y tienes que seguirlo alimentando hasta que, o sea, visualizándolo, creyéndolo, hablándolo por fe. Sí, esto es tal cosa. No, ay, es que podría ser. No, es sí, tengo la convicción, tengo la certeza. De tal manera que llegará el momento en que sí lo veas. Me hiciste acordar de ¿qué te digo yo? Bueno,
es una leyenda que aparece a veces en el mismo Facebook, donde habla sobre que no hay fe. Entonces le dice el niño... ¿Cómo así? En un mundo no hay fe. Que no hay fe. Hay un profesor que dice que no es eso, que no existe. O sea, que Dios no existe. Entonces le dice el niño, o sea, fue bien curioso, o sea, no me acuerdo muy bien, pero dice algo así como que, ¿usted ha visto el cerebro dentro de usted? ¿Usted seguro que lo tiene adentro de usted? Sí, pero si usted no lo ha visto, ¿por qué cree que lo tiene? ¿Sí? Resulta que Dios, nadie lo ha visto, nadie puede decir es así, así, así. Todos tenemos un concepto diferente de Dios si nos lo imaginamos, pero de que Dios existe, existe, y esa es fe. Tanto así que la misma palabra de Dios dice que el diablo mismo cree que Dios existe. El diablo cree en eso. ¿Qué nos está pasando? Que nosotros no le creemos a lo que Dios nos dice, que es diferente. O sea, nosotros estamos en la misma condición muchas veces que el diablo. O sea, creemos que Dios existe. Pero la diferencia que hace que nosotros seamos algo más cerca a Dios, que podamos ser los hijos de Dios, es que nosotros debemos creerle a lo que Él nos dice, y lo que Él nos dice lo debemos entrar a hacer. Pero ese es el problema, no sabemos qué nos dice. O sea, creemos que Él existe, pero como no sabemos qué Él nos dice, porque no estudiamos la palabra, porque no estamos todo el tiempo en contacto con Él, pues es lógico que seguimos actuando como en el mundo, que eso es lo que le interesa al mal, ¿sí? Le interesa que nosotros hagamos las cosas de manera incorrecta, le interesa que sigamos con resentimientos, con amarguras, con odios hacia la gente, con depresiones, bueno, con toda la cantidad de situaciones que se están dando y que están en el corazón y que precisamente no son elementos que a Dios le agraden de nosotros, porque Dios quiere que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, y el fruto que nos da el Espíritu de Dios en nosotros es muy diferente, porque el Espíritu de Dios nos da el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la bondad, de la benignidad, de la templanza, el dominio propio, ¿sí me hago entender? De la fe. Entonces, si nosotros tenemos eso, podríamos decir que estamos actuando en la fe y en la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Pero desafortunadamente, en vez de amor, tenemos quereres y tenemos intereses. En vez de paz, vivimos preocupados, angustiados. En vez de gozo, vivimos desesperados, tristes, aburridos de la vida, y así sucesivamente. Entonces, podemos, haciendo esa evaluación con base en el fruto del Espíritu Santo, que claramente lo habla Gálatas, nosotros podemos ver hasta dónde realmente estamos en Dios y tenemos una relación con Dios, porque ese es el problema que nosotros tenemos frente a la fe. Por eso nos causa dificultad que una persona pueda cambiar, nos causa dificultad que podamos obtener una bendición específica, una sanidad, etcétera, porque no tenemos relación con Dios. Y yo te aseguro que como papá, que tú eres en este momento y tienes hijos, y tú ves a tu hijo sufriendo, tú buscas hacer todo lo que puedes para que tu hijo no sufra. Y si nosotros, que siendo malos, cuando nuestro hijo nos pide un pedazo de pan, no le damos una piedra, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios, cuando le pedimos las cosas, no las da? Sí, pero el problema es que nuestro corazón esté dispuesto para recibir esas bendiciones y de verdad tenga la fe, porque ese es el problema. Si uno pide algo con duda, pues ahí mismo el demonio se te roba la bendición, así de sencillo. O sea, te estorba para que tú no la recibas. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos esa relación con Dios. Es cierto, mi amor. Ahora, cuando tú estabas hablando, yo me hacía una pregunta, Moni. En este momento, ¿cómo podría yo decir yo tengo fe? O sea, ¿en qué momento tengo fe? O sea, ¿cómo activarla ya? O sea, ya, ¿cómo activarla? ¿Cómo confiar?
cuando he escuchado todos los audios que hasta ahora están dando de Radioteatro María Valtorta, que se los sigo encomendando, que los escuchen, escúchenlo, porque su mente se les va a abrir de una manera impresionante, van a comprender cosas impresionantes. Lo escuchan allí en YouTube, Radioteatro María Valtorta, escúchenlos, se van a sorprender cuando los escuchen. Cada vez que iban las personas a donde mi Jesús, él decía: ¿ustedes creen en mí? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer ese milagro? Y él decía: sí creo, yo creo, y el milagro se daba. Y unos milagros sobrenaturales, unos milagros, no solamente la sanidad como tal, sino que, por ejemplo, unos no tenían ojos y los ojos vuelven a aparecer. O que, ¿cómo llaman esos milagros? Restaurativos. Restaurativos, que el brazo... Creativos. Creativos. Entonces, esos milagros creativos, y mi Señor, multitud de milagros. Como dijo Juan, la Biblia no habrían libros en todo el mundo para contener todo lo que mi Jesús hizo. Fue impresionante, milagros de restauración, de sanidad, de liberación, milagros de todo tipo. ¿Por qué ahora no se dan? O si se dan, son muy contados. ¿Mi Jesús no está presente? ¿O se nos perdió la fe? O sea, ¿por qué? ¿O solamente era para Jesús? Entonces, cuando se va mi Jesús, los discípulos de igual manera, Pedro de igual manera, Moni. O sea, actualmente pues no dejan de existir de igual manera también, pero ¿por qué ahorita no podemos recibir ese milagro? O sea, ¿por qué no se me activa? Solamente estamos motivando a las personas para que tengan fe, pero si tienes tú en este momento una situación difícil, ¿por qué no creer que Dios hace el milagro ya? Por ejemplo, hoy, ¿qué milagro has tenido? Decimos, no, el milagro de la vida. Pude despertarme, darle gracias a Dios y ya tengo el milagro de la vida. Pero ¿qué otros milagros? Es que todos los días son un bendito milagro, mi Jesús lo dijo. Todo es un regalo de Papá Dios. Entonces, el problema es que a veces nos quedamos con fórmulas, Moni. O sea, entre más hagamos algo, así va a reproducir las cosas y el milagro va a llegar. Pero no sabemos que solamente es el abandono. O sea, estar sumergidos. Yo, cuando tú hablas y hablando en este tema, me pongo a pensar en Juan. La confianza que Juan tenía en Jesús era una confianza tan plena, Moni, pero es como un niño pequeñito detrás de mi Jesús, y hasta se le pegaba cuando él iba a orar, se le iba detrás de él, se le escondía, como un niño. Todo lo hacía con base en lo que Jesús decía, todo, y una sencillez, una humildad, y le creía absolutamente toda su palabra. O sea, cumplía con lo que Jesús decía, cumplía, y las cosas se iban dando. Y curiosamente, Moni empezó a desechar lo material y a dejar de lado lo material. Ya no se preocupaba por lo material. Porque es que a veces el milagro no se da, Moni, porque tenemos una cápsula, tenemos como una caparazón humana, que hasta que yo no tenga una seguridad plena en lo económico, hasta que yo no tenga mi casa, mi carro y mi beca, hasta que yo no vea, no voy a creer. O sea, tengo que tener un soporte material para poder creer, y eso no es así. O sea, tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. O sea, mi Jesús es real, mi Jesús es mi Señor, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Yo lo creo profundamente. Y por ejemplo, yo tengo, y te lo digo, Moni, en mí sí tengo una seguridad plena. Y la seguridad es que cuando alguien viene a hablar conmigo, el Señor lo trajo por algo. Y estoy seguro que si el Señor lo trajo por algo, la palabra que yo le diga va a ser para su corazón. Así sea un Dios te bendiga. Pero yo tengo esa seguridad. Mira, yo digo, es eso. Otro, por ejemplo, algo que yo tengo fe. Como trabajo tanto por internet y por teléfono y por todos estos medios de comunicación, a mí me sorprende mucho porque lo que yo siento, yo lo hago, yo lo creo, Moni. O sea, por ejemplo, yo siento que una persona en ese momento está mintiendo, yo lo creo. O yo siento que en ese momento el Señor me está diciendo que hay una persona que está pendiente, como lo estoy sintiendo ahora, muy pendiente de esta charla, pero súper pendiente, porque es una persona que no tiene fe. Y yo tengo esa certeza en mi corazón y lo creo. Yo no tengo que hacer grandes esfuerzos porque lo creo. Y sé que eso se está dando en este momento con las personas que nos están escuchando. Se les ha perdido su fe. Antes la tenían, antes se gozaban en el Señor y ahora la han perdido. Ya hay una persona en especial, ya sí lo siento. Es fe.
Ahora, ir más allá, Moni. Por ejemplo, a mí me causa dificultad lo de los milagros. ¿Sí me entender? O sea, resucitar un muerto o sanar orar por un enfermo. Creo que me toca activar ese nivel de fe. Hay que pasar, ¿sí?, al otro nivel. A otro nivel de fe. Pero, por ejemplo, yo veo milagros todos los días en las restauraciones familiares. O sea, no tanto porque el hombre vuelva a la casa, porque ese es el milagro más grande que existe. El milagro de que el hombre y la mujer vuelvan otra vez a estar unidos como familia. No en la intimidad, que eso tenemos que tener muy claro eso, porque la mujer se ha dejado mancillar y el hombre de igual manera se ha prostituido de una u otra forma la relación de pareja, en ese sentido. Pero lo que estoy diciendo es cuando el hombre vuelve a la mujer, vuelve a su casa, convertido, restaurado, pide perdón y viene con ese interés de conocer del Señor, ese es el milagro de los milagros, el milagro más grande que existe. Sí, porque... Lo dijo mi Jesús, por el libre albedrío. Pero lo que voy, Moni, es un ejemplo, lo que estoy diciendo es el milagro, Moni, como tal, que nosotros vemos todos los días, es como las personas, por ejemplo, sueltan. Y, por ejemplo, nosotros lo vemos constantemente. Tengo una paz, Rafa, impresionante de ver cómo mi esposo está por allá con la mujer, comiendo comida de cerdo, revolcándose en el lodo, y yo tengo una paz en mi corazón. Estoy viviendo en este momento con mi esposo, y mi esposo es indiferente conmigo, me trata mal, y yo, tranquila, con una paz. Eso es fe, Moni. O sea, han incrementado tanto su amor por Dios, que ya tienen paz en su corazón. Pero para eso tienen que soltarse, abandonarse plenamente en mi papá Dios, porque lo contrario siempre las circunstancias los van a dominar. Mira que en este momento vino a la imagen mía, la imagen de Jesús y el morir que el Señor pide de uno, ¿no? El morir que uno pide para poder estar en la presencia de Dios, porque es morir a uno, ¿sí? Y yo digo que sí, Jesús tenía un objetivo de obediencia porque Él toma la copa del pecado que nos tocaba a nosotros. Él se ubica en el lugar de nosotros, pero también Él sabía que si Él moría si Él no se quedaba en su egoísmo de, ay no, ¿cómo voy a morir por esta gente, no? Sino que simplemente obedece y dice, Señor, tú quieres mi vida, yo te doy mi vida, ¿sí? Y Él se prestó a pesar del sufrimiento, a pesar de que iban a decir mentiras, de que lo calumniaron, de que lo maltrataron, de que lo escupieron, de que hicieron de todo con Él. Él simplemente decidió morir a sus conceptos, morir a las cosas lindas que Él había hecho, porque Él pudo haber dicho al Padre, pero Padre, ¿cómo así que yo voy a morir? Pero mire, yo estoy sanando los enfermos, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Padre, ¿cómo quieres que yo muera si yo puedo seguir trabajando en la tierra haciendo cosas maravillosas para la gente? Él lo pudo haber dicho, Él estaba también en la posibilidad de hacerlo. Pero Él simplemente mostró, porque es el ejemplo, Él nos muestra a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer, y es ese morir a nosotros, o sea, no apegarnos a que, ay, pero es que yo tengo la casa, yo tengo el carro, y mire, mi esposo está aprovechándose de mí, o mire, mi esposo me está engañando con aquella, mire mis hijos cómo me tratan, no, pero es que mis hijos están pasando esto, no, pero es que yo soy una profesional, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? Resulta que el Señor está pidiendo que muramos a nosotros, o sea, que no nos peguemos ni siquiera en nuestra propia vida, porque el Señor también lo dice en la palabra, nosotros no debemos tenerle miedo a aquel que hace daño al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos está pidiendo que muramos a todos esos apegos, que muramos absolutamente a supuestamente ese colchón que nosotros tenemos para poder creer que tengo casa, carro y beca. Ese es estar parados sobre la arena, y realmente darnos la posibilidad de decir, Señor, no soy nada, es que no soy nada. O sea, si tú te das en este momento la posibilidad de pensar que ya llega el momento tuyo, tu momento final, tu momento de muerte,
¿tú qué le vas a decir al Señor? No, Señor, espérate un momentico, que es que no he arreglado la cuenta de allí, que no he pagado, o no sé cómo dejarle la plata aquí a mi esposo, a mis hijos. Señor, no, es que mire, el arroz se me está quemando. No, o sea, tú no vas a poder decir nada, simplemente te moriste. Pare de contar. El Señor lo que quiere es que tú aprendas a morir, que no te apegues a nada de eso, que mueras a ese amor enfermizo por tu esposo, que mueres al amor enfermizo por tus hijos, pero ¿sabes qué? Que mueras al amor enfermizo que tienes por ti mismo y por esa seguridad que supuestamente tienes, que es más falsa que bárbara. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú mueres, así como hizo Jesús, Señor, tú quieres mi vida para que las cosas fluyan, y el Señor dio su vida. ¿Y cuál fue el premio del Señor? Estar sentado a la diestra del Padre. Y si tú te das la oportunidad de morir a todos los apegos tuyos, te das la posibilidad de que el Señor esté de tu parte y te bendiga aún estando tú en la vida. Pero te bendiga de tal manera que puedas experimentar ese amor espectacular que Él tiene por ti, que puedas experimentar ese acompañamiento, ese consejo, ese abrazo, esa restauración, esa fe, ese buscar y mirar las cosas con alegría, el saber que todo en tu vida es muy diferente a lo que el mundo antes te mostraba, porque tu vida cambia, tu mirada de la vida cambia, porque es el Señor el que ya tiene control de tu vida y te está mostrando lo que es el reino de Dios. Y cuando el Señor te muestra el reino de Dios, te aseguro que el mundo, el que conoces actualmente, es otra cosa muy diferente. Y te darás cuenta que sí vale la pena estar con el Señor. Pero tienes que aprender a morir. Pero no es morir que solo mi esposito, pero entonces tengo la chequera por allí y mis hijitos por allá. No. Muere a ti, simplemente muere a ti y a tus egoísmos, porque es que yo quiero es que mi esposo me ame, mis hijos me amen, el banco me quiera, todo el trabajo también. No, muere a ti, deja de ser tú misma tu ídolo, porque es que tú te conviertes en tu propio ídolo. Yo valgo si tengo, si yo no tengo entonces no valgo. No, al Señor quiere ver es tu debilidad, porque en tu debilidad Él se vuelve fuerte. ¿O no, Rafa? Claro, mi amor. Quiero dejarte una pregunta. Y tú, dime qué fe tienes. ¿A qué le tienes fe? Yo tengo fe en que cada día, pero es que cada día... Pero es una seguridad, o sea, tú tienes la certeza. Tengo la certeza que el Señor está conmigo. Tengo la certeza que el Señor me escucha cada momento que yo hablo con Él. Tengo la certeza que cuando Él pone en mi corazón algo para decirle a una persona es porque lo estoy viendo como Él lo ve. O sea, en ese momento lo veo tan real, lo veo cuando el Señor puede darte un abrazo, lo veo cuando el Señor puede darte una palabra de aliento, de restauración, lo veo allí. Lo veo cuando oro por alguien y siento como esa persona tiene una respuesta específica, lo veo. Entonces, para mí eso es fe, nadie lo ve, pero yo sí lo veo y para mí eso ya es una verdad. Entonces, cuando el Señor, yo leo la palabra y el Señor me dice algo y yo sé que así es, o sea, tengo la certeza de que así es, porque es que lo he visto, Rafa, lo vi en mi hogar, donde yo no creía muchas cosas y lo he visto. El Señor, o sea, lo veo ahorita cuando realmente dependo de Él, realmente en todo, y ahí está Él. Ahí está Él. Lo veo cuando sé que le digo a alguien, solo mira a Dios, míralo, entrégate al Señor y sé que la respuesta está ahí. Si la persona lo hace, el Señor lo que yo diga, eso lo está haciendo. O sea, eso lo sé. Para mí eso es fe, porque yo creo que es una verdad. Esa es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. O sea, yo no lo veré, porque a lo mejor la persona tendrá su milagro allá, ¿sí? Pero yo sé que eso ya se dio. O sea, simplemente es esperar el momento. Simplemente es eso. Pero ese es el embarazarse y el saber que ese bebé está creciendo. Y se va a dar. Y se va a dar en el momento justo. No es antes ni después. Cuando el Señor quiere que
que se ore por un enfermo también lo he visto. Si yo sé de una palabra específica, porque muchas veces el Señor me respondió así: Señor, no sé si deba renunciar, ¿tú qué me dices? Y el Señor me decía, una vez me dijo, escápate. Y yo, bueno, rapidito me voy de este trabajo, y de una vez presenté la renuncia, y así fue. Cuando yo oré por mi familiar que estaba enfermo y tenía la convicción de que él se iba a levantar de su lecho de muerte, porque lo habían declarado que ya no tenía posibilidad de levantarse, y se levantó. Tengo la fe. Cuando la palabra me dice algo, sé que esa palabra es una realidad. Cuando la digo, la confieso con toda mi certeza en mi corazón, así se va a dar. Cuando tenía que solucionar un problema con un compañero de trabajo y pedí al Señor que la palabra, si yo salía victoriosa, y me dice, te vas a escapar como la esposa que se baja de la cama del rincón de su esposo. Y así, sin que se dé mayor problema, sin que se despierte el esposo, la esposa se va, así vas a salir de ese problema. Así salí. Entonces yo tengo la fe, la certeza de que cuando el Señor me habla sobre algo, eso se va a dar. Entonces para mí es una certeza de que Dios sí existe, y existe en mi vida, y que tengo que trabajar cada día más por esa conexión con Dios, por esa relación con Dios. Y ahorita yo le preguntaría a las personas entonces, ¿en qué tienen fe? O sea, ¿en qué tienen fe? ¿En que le van a pagar mensualmente o cada 15 días? ¿Fe en sus hijos? ¿En qué tienes fe? ¿O a qué le tienes fe? ¿A tu trabajo? Bueno, ¿a qué? ¿Y a Dios en qué le tienes fe? Entonces, ¿cómo activar en este instante? Yo me pregunto, o sea, si tenemos la oportunidad en este instante, en este mismo instante, en esos poquitos minutos que tenemos, para activar mi fe, para activar, o sea, que realmente se rompa ese esquema en mi mente y pueda yo plenamente estar convencido que Dios me va a dar ese milagro, que va a suplir esa necesidad que yo tengo tan impresionante. ¿Cómo lo hago? No sé si me va a entender. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, mira, Moni, yo tengo algo, me fascina, de una pareja linda que hemos tenido el gusto de poder conocer personalmente allí en México, y en este momento me ha parecido hermoso todo el proceso que han llevado y cómo ha ido cambiando sus vidas de una manera trascendental. Y Dios no solamente les pide un milagro, sino que está haciendo muchos milagros en ellos. Y cómo va depurando incluso la parte financiera de ellos. Y cómo va depurando muchas cosas. Y va cambiando y cambiando. Y esa persona maravillosa me hizo una pregunta. Y me dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios, Rafa? Yo, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le decía algo hermoso. El libre albedrío, por ejemplo, en mi caso, yo soy muy acelerado para muchas cosas. Entonces, de por sí, por ejemplo, que tengamos este ministerio, que viajemos, que hagamos todos los programas de radio, que hagamos el seminario, yo lo siento y de una vez lo voy haciendo. Tú le pides confirmación a Dios, y hay muchos que le piden confirmación a Dios. Yo lo voy haciendo, Moni. Y ahí comprendí algo muy bonito de la voluntad de Dios. Y resulta que como Dios me dio el libre albedrío, lo que Dios quiere para mi vida, para tu vida, es tu santidad. Que seas santo. Que tú seas coherente en tu sentir, en tu hablar, en tu pensar. Que haya una misma línea. Y cuando tenemos esa misma línea, entonces esa santidad Dios me utiliza de la forma en que yo soy. Como soy. Con mis arranques, con mis miedos, con mis temores, me utiliza. Porque Él sabe de qué barro somos hechos nosotros. Y nos da el libre albedrío. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú seas santo. Y que luches por tu santidad. Cuando ya desarrollas alguna tarea, no, que voy a viajar, que me voy a dedicar a hacer este tipo de cosas, no te preocupes porque Dios te va a utilizar allí. Siempre y cuando sean cosas desde el amor y fundamentados en el amor y fundamentados en la familia. O sea, porque si hacemos algo en contra de lo escrito por Dios, en contra del amor, en ese momento pues no estamos haciendo la voluntad del Señor. Actúa con base en el amor, actúa con base en lo que
Está escrito en la palabra de darte por los demás, pensar en función del otro, no en función de uno mismo. Y cuando uno actúa de esa manera, empieza a generarse la voluntad del Señor y necesariamente pues vamos a tener esa fe tan inquebrantable, Moni. Y precisamente, Rafa, para que tú conozcas cómo es el amor, tienes que leer la palabra. O sea, tú no puedes dejar de lado la palabra porque ese es Jesús vivo. Él es Él no está físicamente como una persona caminando, pero Él se quedó en la palabra de Dios. Él es el Jesús vivo. Entonces tú lo estarás escuchando, tú lo estarás viendo. Y aparte de eso, porque es que Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, por eso mismo yo tengo que apegarme a lo que Él me dice. Entonces, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Pues sí, la verdad es volver a Dios, pero ¿cómo voy a volver a Dios? Pues el Señor te dice, a través de la palabra te dice, mira, estás fallando en esto, mira, tienes que cambiar tu forma de hablar, mira, tienes que quitar este resentimiento, ojo, estás juzgando demasiado, mira, tienes que darte por el otro, amar al otro, en fin, la palabra de Dios te dice específicamente en qué estás fallando. Por eso ese es el manual de vida. Ahí es donde nosotros tenemos ese espejo donde nos podemos ver. Tú no sabes que un palo está torcido si no le pones al lado uno que sea derecho. O sea, de acuerdo con eso. Un árbol se verá torcido solo si tú pones de referencia un palo que esté derecho. Entonces ahí sabrás qué torcido está. Entonces, si tú no te miras a través de la palabra, tú no te vas a dar cuenta cuán torcido puedes estar por causa de la cantidad de cosas que hemos aprendido del mundo. A veces nosotros creemos que estamos actuando correctamente, pero desafortunadamente no. Y esas cosas nos alejan de la fe, esas situaciones nos están poniendo la duda, porque eso es lo que el mal sembró en nuestro corazón para alejarnos de Dios. Porque a él le interesa es que nosotros nos alejemos de Dios, que no lleguemos a la bendición que Dios nos ha preparado. Todos nosotros somos creación del Señor, pero no todos nosotros somos hijos de Dios. Y es necesario que nosotros volvamos a recibir la condición de hijos de Dios, pero es una decisión personal. Y para que yo decida si yo quiero ser hijo de una persona que no conozca, pues yo tengo que conocer a esa persona para ver si quiero ser su hija. Entonces, la única parte donde tú vas a conocer quién es Dios y qué te ofrece Él como tu papá, será en la palabra de Dios, Rafa, no hay más. O sea, no hay posibilidad de ningún otro lado. Todo lo demás, pues hay oraciones a la Santísima Virgen, a los santos y demás. Ellos te quieren mostrar que ellos también vivieron y decidieron un amor por alguien, y ese amor fue por Dios. Y ellos también decidieron ser hijos de Dios y amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Y por eso están en un lugar de privilegio. Pero también nos están diciendo, nosotros hicimos esto, fue nuestra decisión. Eres tú quien tiene que decidir si tú quieres llegar también a esa condición de hijo de Dios y vivir en ese privilegio de ser el hijo de Dios. Porque absolutamente los que queramos decidir por eso, el Señor nos va a bendecir. Nos va a bendecir porque es nuestro papá y nos va a ayudar. Si tú dices, papá, yo quiero que tú seas mi papá, te aseguro que al decirle eso, el Señor va a buscar la forma de mandar sus ángeles para que te ayuden y te guíen y te ayuden a fortalecerte para que camines en el camino que te lleva hacia Él. Porque eso es lo que le interesa a un papá. Si yo estoy secuestrada, y yo no quiero estar en esa condición, porque en ese momento yo vivo engaños, yo vivo sufrimientos, decepciones, tristezas y demás. Pero yo logro en un momentico llamar a mi papá. Papá, yo estoy en tal lado, por favor, ayúdame. Mi papá se va a quedar, ay, eso deje que esa mujer se pierda allá. No, mi papá, como me ama, buscará la forma de mirar a ver cómo me ayuda para que yo pueda volver a estar con Él. Cuánto más Dios, que está buscando que todos lo conozcamos, cuánto más Él, que dio la vida de su Hijo para que nosotros volvamos a Él. Pero la única forma es que nosotros tengamos fe en lo que Él nos dice. Moni,
se va a acabar el mundo. Tenemos 3 minutos de vida, o 5 minuticos de vida. Eso le pasó al ladrón allí al lado de Jesús. No tenía sino unas horitas de vida en este mundo y activó su fe. Y es lo que el Señor a veces quiere, y lo dice en Apocalipsis. Curiosamente es el último libro de la palabra de Dios, y dice que Él está a la puerta de tu corazón y toca la puerta, tun, tun, tun. Y si tú le abres y le invitas a entrar, Él entrará y cenará contigo. Y es la posibilidad de que tú le digas al Señor que tú crees en Él. Es la posibilidad que digas: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi camino. Perdóname por haberte desconocido. Perdóname por no haberte tenido presente antes. Pero yo quiero que a partir de este momento tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo, que me enseñes por dónde andar. Perdóname por todo lo malo que he hecho, porque sé que he actuado mal. Pero tú derramaste tu sangre por mí, Señor, y yo valoro tu sacrificio. Yo quiero hacer las cosas bien para poder llegar a donde mi Padre. Ayúdame, por favor. Te tomo como mi Señor y mi Salvador, como mi Rey, y creo en ti. Mire, cuando uno puede decir: creo en ti, y creo y quiero hacer las cosas como tú quieres, el Señor lo lleva a uno a su reino. Y eso fue lo que le pasó a este ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús, y le dijo, o sea, primero lo hace respetar, porque lo hizo respetar. Lo defendió delante de los hombres, Él lo defendió, y la palabra nos dice: si tú me defiendes, o sea, si tú hablas de mí delante de los hombres, si tú no me niegas delante de los hombres, yo no te negaré delante del Padre. Y frente a eso, el Señor quiere que nosotros seamos capaces de decir: sí, yo sí creo, y yo tengo que confesarlo, así como lo hizo este ladrón allí crucificado. Lo confesó, todo el mundo lo vio, de pronto otros se burlaron de él, pero él lo confesó. ¿Y por qué hay que confesarle? Porque la palabra tiene un poder, y cuando tú hablas, tú estás diciendo, cuando hablas una palabra audible, estás diciéndole al demonio: qué pena con usted, yo no tengo parte contigo y soy de parte del reino de Dios, del reino de la luz. Por eso no acepto que tengas algo conmigo. Eso es lo que uno le está diciendo cuando uno confiesa su fe. Moni, esto es clave. A ver, he escuchado muchos en estos días, constantemente, de cómo el esposo prohíbe. Sé que no fue nuestro caso. Aquí entre nos, sí. ¿Cómo prohíbe que no hables, que no digas, que usted por qué va, usted por qué lee, no escuche esos audios, que ese hombre, alguien no decía, me hable de Dios. No me hable de Dios, no ore por mí, ore por usted, porque yo estoy muy bien, no necesito su oración. Las palabras como... Deje de satanizar tanto. Sí, eso. Estás como revolcándote en el pasado, Moni. Y entonces eso se escucha constantemente, Moni. Y fíjate lo que tú estás diciendo, y es real lo que dice la palabra. Si tú me confiesas, si tú me pones, si tú hablas, si tú me defiendes, ya estás activando la fe, Moni. Porque no me importa lo que a mí me pase, con tal de decir: yo soy del Señor. Es que tú me lo dijiste, Moni. O sea, esto es lo que en nuestro testimonio pues constantemente lo hablamos, pero lo que quiero decirle a las personas es que no les dé miedo de decir: yo hago parte del reino celestial, yo creo en mi Señor Jesucristo, y tú no me vas a prohibir, porque eso ya tiene una autoridad espiritual, no me vas a prohibir hablar del Señor, escuchar su palabra, escuchar las canciones, leer y orar. No me vas a prohibir. Sí, pero ten presente algo, Rafa. O sea, yo tengo que decirlo, pero yo tengo que decirlo con la convicción de que ya lo siento. Porque yo no puedo ir a hablar, porque a veces las personas pueden escuchar lo que tú y yo decimos y quieren hablar igual,
pero en su corazón hay miedo. Mucho miedo. Y si en su corazón hay miedo, ¿qué es lo que va a suceder? El espíritu que mora en la otra persona Entonces, ¿cómo hacer? Sí, actúa mal. Actúa, claro, porque sucedió conmigo. Por ejemplo, Exacto. cuando tú trataste de expulsarme, dices, aléjate de mí, Satanás. Aléjate. Y qué bárbaro. Expulsarme no, expulsar al demonio de mí. Sí, le dije yo, es que Sí. y yo tenía más miedo por lo que le iba a decir, pero bueno, ahí. Pero Moni, mira, por ejemplo, cómo quitar ese miedo, mi amor, en la medida que la persona se mete más en Dios. O sea, porque va saliendo, y se perdona y pide perdón. O sea, es romper con ese pasado, porque andamos con ese pasado metido en nuestra mente, en nuestro corazón. Mejor dicho, Rafa, pululamos pasado. andamos cargando las tumbas de todos los fantasmas del pasado. Otra vez dilo más fuertecito. Andamos cargando las tumbas de todos los fantasmas del pasado. Eso hay que quitar eso. Uy, sí, eso de cargar tumbas debe ser horrible. O sea, me acordé de la película ¿cómo es ese? El de los del Caribe, Piratas del Caribe, que cargan con las cadenas. Eso. Y cargan así con toda esa cantidad de cosas. Horrible, ¿no? Sí. Y andamos así. Mira que es curioso, pero esa película que pues es bien particular, la de los fantasmas de Scrooge, también como muestran el fantasma del pasado y descargando esas cadenas, esos grilletes, todo eso. Eso es cuando uno no perdona, cuando uno vive recordando, es que me hizo, es que pasó, es que sucedió. De Navidad creo que llaman. Exacto. Cuento de Charles Navidad. Dickens. Cuento de Navidad, sí. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a activar la pregunta? ¿Cómo vamos a activar la fe hoy? O sea, hoy simplemente lo único que el Señor me está pidiendo en este momento, y lo siento de corazón, lo siento, y yo les dije que yo tengo mucha fe, que si yo siento en mi corazón es porque sé que el Señor me está colocando eso en mi corazón y es de Dios. Dios hoy te quiere hablar a tu corazón y quiere realmente responder a esa situación que tú estás vivenciando. Y lo único que Él está pidiendo es simplemente preguntándote, ¿tú crees? ¿Tú crees en mí? ¿Tú crees que yo di la vida por ti? ¿Tú crees en mi sangre? Tal vez nos vamos a demorar un poquito en esto, hoy un poquito, 5 minuticos más, Moni. He estado escuchando pues básicamente que por la sangre derramada por esta parte, por aquella, y me puse a pensar, hoy que tuve que ir hasta el centro aquí de Bogotá, me puse a pensar algo muy interesante, y es el creer que Él dio la vida por mí, Moni. O sea, el creerlo, es que tú lo dijiste hace poquito, creer que Él derramó su sangre por mí. No es la sangre física como tal, sino es el creerlo, es ir más allá de la sangre, Moni. Es trascender en eso. O sea, tú diste la vida por mí, tú te sacrificaste por mí, tú entregaste hasta lo más preciado que es la sangre, la entregaste por mí. Y si tú entregaste la sangre por mí, yo voy a creer en ti, Señor, y yo me voy a sumergir en ti, porque no hay nada más. Entonces viene el concepto de muerte y tenemos tanto miedo porque sentimos que nos vamos a morir cuando mi Jesús ya murió por mí y no lo creemos. Lo que quiero es activar la fe de la gente en este instante, Moni. O sea, porque si estamos hablando de esto es porque el Señor quiere el milagro. O sea, yo veo en mi boca como si quisiera meterse en medios de comunicación allí en el Facebook, meterse en el YouTube y decir, por favor, cree en mí. Porque tú eres mi hija más amada, tú eres mi hijo. Yo veo tu sacrificio, veo tus lágrimas. He llorado incluso al lado tuyo y no me has visto porque te has centrado solamente en ti. Pero yo estoy en ti, yo estoy a tu lado todo el tiempo. Yo veo las circunstancias que estás vivenciando. Yo estoy viendo a tus hijos. Yo veo cómo ellos están rebeldes. Yo sé que has cometido muchos errores, pero yo quiero remendar, como dijo una niña, ¿no? Yo quiero enmendar esa situación que tú tienes porque yo ya la sané hace más de 2000 años a través de mi sufrimiento, a través de mi sangre, a través de esos golpes que yo vivencié. Solamente confía en mí. Por ejemplo, yo tengo esa certeza de que el Señor habla. Y en este instante está hablando, Moni. Y le está diciendo a cada uno de ustedes, ¿tú crees que yo soy capaz de restaurar tu hogar?
¿Tú crees que yo soy capaz de sanar tu corazón? ¿Tú crees que yo soy capaz de que nuevamente tu familia se una? Solamente tienes que contestar, yo creo. Y si tú crees, no mires las circunstancias del mal, porque automáticamente el mal va a llegar a enceguecerte. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser posible eso? Y no creas en la voz del mal, sino créele a la voz del bien.